Buenos días, me presento, soy Yeri Viviana Martínez Bermúdez, la cual presentaré acá un resumen sobre la neuropsicología. Soy del grupo B de neuropsicología. Bueno, comenzamos con la primera hipótesis, la cual es la hipótesis cerebral, la cual es donde el cerebro funciona como una complejidad. Si se elimina una área, se puede crear una patología y el cerebro se divide en tres, empezando por el troncoencéfalo, el cual se generan los comportamientos autónomos como por ejemplo el hambre, el sueño y la sed. Después de esto sigue el diencéfalo, lo cual son las sensaciones de miedo, el origen de las emociones, los refuerzos positivos que se generan en esta área. Después de esta, como tercero, está el telencéfalo, la cual es la corteza cerebral. En esta se origina el comportamiento inteligente y la conducta intencional consciente. La segunda hipótesis, la cual es la hipótesis neuronal, depende de la capacidad de las neuronas que se puedan desarrollar una conducta o inactivarla. Esta depende de la condición del sistema neurológico. El estímulo llega al núcleo y éste lo modifica y lo vuelve potencial de acción. Este llega a las dendritas, los cuales incrementan la sinapsis y las que segregan neuroquímicos, estimulantes o inhibidores. Como tercera está la hipótesis de la comunicación neuronal, la cual es la capacidad del sistema nervioso central de poder generar interconexiones en un proceso llamado neuroplasticidad, la cual es la capacidad de poder generar un mayor número de interconexiones en todo el sistema nervioso central. Este cuenta con dos periodos. El primero es el periodo crítico, la cual es un proceso de maduración en un tiempo determinado pequeño y controlado. Y está el periodo sensible, el cual es un proceso de neuroplasticidad que se amplía porque los procesos evolutivos son más complejos. Como última tenemos la hipótesis de la maduración y el desarrollo, la cual es que el ambiente y la genética son muy importantes para el desarrollo y la maduración. La maduración implica ir conectando áreas cerebrales por medio de las experiencias. El cerebro madura de abajo hacia arriba y primero conecta la área troncoencefálica, siguiente a eso conecta la área diencefálica, después genera áreas sensoriales y por último el área prefrontal. Y no cabe destacar que el cerebro tarda 20 años en poder madurar. Como segundo tema está la sensación y la percepción, definiendo que son procesos neurológicos y psicológicos. Comenzamos hablando sobre la sensación, la cual es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de poder transformar los estímulos físicos en impulsos eléctricos, o sea, potencial de acción. La percepción son los procesos por los cuales el cerebro es capaz de analizar, integrar, reconocer y dar significado a la sensación, es decir, la capacidad del sistema nervioso central de poder crear símbolos. La transducción es el proceso por el cual pasa el estímulo para poder volverse potencial de acción. Y la gnosia es la dificultad del sistema nervioso central de poder crear símbolos perceptivos. Neuropsicología visual. Comenzamos por la primera etapa, el estímulo, la cual el estímulo se encuentra en el ambiente llamado fotones. Estos chocan en el objeto y se transforman en electrones. Estos pueden tener carga tanto positiva como negativa, más alta o más baja, para así definir la claridad u oscuridad de la tonalidad del color. Luego la capta el ojo y pasa a la retina. Como segunda etapa está la transducción, la cual pasan a los receptores de la retina, que son los conos, los cuales identifican la alta luminosidad, o sea, los colores, detalles finos, los ponen a la luz brillante. Y los bastones, los cuales se identifican a la baja luminosidad, que son los más sensibles a la luz. Como tercera etapa está la neuroanatómica, la cual comienza con el par craneal 2 visual. Este capta la información que venga de los bastones y los conos de forma aferente y se dirige el troncoencéfalo hacia decusación, o sea que la información que viene del lado derecho pasa al lado izquierdo y viceversa. Como última etapa de la visión está la percepción, la cual es donde llega el diencéfalo y aunque actúa en todo el diencéfalo se centra más en el tálamo. Esta entra la información al núcleo lateral y va a la corteza cerebral y lo envía al lóbulo occipital. En el núcleo lateral, que está ubicado en el tálamo, está el núcleo pulvinar y el núcleo geniculado. En el núcleo pulvinar son las áreas de asociación occipitoparietal y occipitotemporal. Está el área B2 para los colores, B3 y B4 para forma, figura y fondo, y B5 para movimiento y lateralidad. Estos describen cómo es un objeto y está ubicado en el occipito parietal. En el núcleo geniculado manda la información al área B1, después del lóbulo occipital. El área B1 percibe y simboliza, identifica tonos blanco y negro, está ubicado en el occipito temporal y sirve para saber qué es. Bueno, el cerebro incrementa la percepción gracias a los pares craneales. En este caso los que están involucrados son el par craneal número 3, el cual es el oculomotor, el cual coordina que el ojo se mueva hacia la izquierda y hacia abajo. El par craneal número 4, el troclear, coordina que el ojo se mueva a la derecha y hacia arriba. Y por último el par craneal número 6, abducen, coordina para que el ojo se estire y se contraiga.
Neuropsicología auditiva. Empezando acá por el estímulo, el cual es un estímulo físico como ondas y frecuencias de las ondas, el cual es el cambio en la presión del ambiente. Las frecuencias pueden ser de alta o de baja intensidad. En esto se ve la frecuencia, la intensidad y el tiempo. Como segunda etapa pasa la transducción, donde empieza con el oído externo que recoge la información, pasa al oído medio donde llega la información al tímpano y se convierte en vibración y llega a la cóclea. En el oído interno la cóclea está llena de líquido y contiene receptores llamados células pilosas, cambiando su señal a impulsos eléctricos. El par craneal 8, el coclear, manda la información a la tercera etapa, la neurológica, donde llega al troncoencéfalo. Hace la decusación donde el impulso eléctrico del oído derecho cambia al hemisferio izquierdo y viceversa. Va al núcleo geniculado en el lóbulo temporal. Después pasamos a la última etapa, la percepción, donde empezamos con el lóbulo temporal, en el surco superior donde reconoce los sonidos de alta frecuencia, en el surco intermedio donde los sonidos se integran y reconoce los sonidos intermedios como consonantes y sílabas, en el surco inferior donde se forman palabras, o sea que se integran las sílabas. En el lóbulo parietal es donde se organizan los sonidos y dice el orden de las letras, y en el lóbulo occipital se visualiza lo que se escucha. Ahora hablaré sobre las 8 percepciones auditivas, empezando por la primera. La primera es la agudeza auditiva, que es la capacidad del sistema nervioso central de hacer transducción. Significa que si los cirios que tenemos en el oído interno están pudiendo transformar las ondas en potenciales de acción. La segunda es la atención auditiva, que es la capacidad de poder identificar el origen del sonido y los tipos de sonido. Los cirios que tenemos en el oído izquierdo tienen mayor consideración para las frecuencias finas, como la I, la S, la X, la U. Los cirios del oído derecho tienen mayor consideración para tonos bajos, como la M, la R, la P, la D, la A, la O. Como tercero tenemos la discriminación auditiva, la cual es la capacidad que tiene el lóbulo temporal, más específicamente el surco superior, de poder identificar y discriminar sonidos. Como cuarta tenemos la recepción y comprensión auditiva, que es el surco intermedio e inferior. En la recepción es la capacidad del sistema nervioso central de identificar sonidos, y la comprensión es la que empieza a integrarlo como símbolos mentales visuales. Implica el lóbulo temporal, específicamente la circunvolución ventral, con acción en el lóbulo occipital. Esa conexión es obligatoria para esta percepción. Como quinto tenemos la asociación auditiva, la cual es la capacidad de relacionar la palabra y el sonido a través de un proceso de significado y significante. En la teoría de Chomsky, el significado es un concepto objetivo universal y el significante es un concepto subjetivo particular. En el sexto está la memoria auditiva, que es la capacidad del cerebro de guardar y organizar palabras y oraciones. Significa que el cerebro no tiene una red de una palabra, por más que la escuche, no la va a poder ubicar. En el séptimo tenemos mezcla de sonidos, la cual es la capacidad de identificar e integrar diversidad de sonidos en un mismo tiempo. Como octavo y último tenemos la oclusión auditiva, que es la capacidad del sistema nervioso central de complementar palabras o oraciones, la capacidad de armar la palabra y que sea correcta. Hablando sobre problemas que identifican estas percepciones, la agudeza y la atención identifican problemas de transducción. La discriminación identifica los problemas en el área de Wernicke. Y la recepción, la comprensión, la asociación, la memoria, la mezcla y la oclusión son problemas de percepción. Neuropsicología táctil. Empezando por el estímulo, el cual es el ambiente y sistemas estimulantes de presión, puede ser de alta, media o baja. Hay diferentes tipos de presión, en este caso está la presión de contacto, la presión punzante, que también es crónica y cortante, la presión suave, que es baja, es una sensación agradable, está la presión de temperatura, la cual son las moléculas de calor y de frío. Estos estímulos de presión son captados por el sistema táctil, o sea, la piel. Después está la transducción, donde el estímulo se convierte en potencial de acción y lo hace la piel, exactamente la dermis, que tiene neuroreceptores que identifican el estímulo en específico. Está el corpúsculo de Pacini, el cual identifica la presión de contacto. Está el nociceptor, que identifica la presión punzante. Está el Meissner, el cual identifica la presión suave. Y los termorreceptores, que son los que captan la temperatura, o sea, el calor y el frío. Como tercero está la neuroanatómica, que es la información viaja al sistema nervioso periférico, va a la médula espinal por vía aferente, va al troncoencéfalo, después al diencéfalo y termina la corteza cerebral en el lóbulo parietal. En el troncoencéfalo, específicamente en el bulbo raquídeo, donde hace decusación, incrementa el potencial de acción y va al tálamo.
Siguiendo, hay dos vías que están en el tálamo por vía aferente. En el núcleo lateral entra la información de los receptores de corpúsculo de Pacini y de Meissner. Este va al lóbulo parietal y llega al área 1, 2 y 3 de Brodmann, que es conciencia corporal, o sea, el sistema nervioso central de la organización de mi cuerpo. En el núcleo anterior entra la información de los receptores de nociceptor y termorreceptor, que va al lóbulo parietal y llega al área 5 y 7 de Brodmann, que 5 es temperatura y 7 es dolor. Como último, en la percepción táctil, Wilder Penfield identificó cuáles eran las áreas encargadas del cerebro para identificar el cuerpo. En el área 1 ventral identifica los genitales de las áreas del pie, siendo el pie el que más resalta y toma la importancia en esta parte. En el área 1 dorsal se encuentra toda la información del brazo, siendo la mano la que más resalte. En el área 2 se identifica la información de la cara, siendo la boca la más importante, ya que esta es la última que utilizamos al comer y comunicarnos. Y el área 3 identifica la sensación de los órganos y de las partes internas, como la del corazón, como el estómago, los pulmones, los intestinos, etc. En las agnosias encontraremos la agnosia visual, que se define como la alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista, en ausencia de pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que explique esta alteración. Esta se divide en agnosia perceptiva, que puede ver las partes de un objeto, pero hay una incapacidad para entender el objeto como un todo, y en la agnosia asociativa puede entender el objeto como un todo, pero no puede saber de qué objeto se trata. En las agnosias auditivas es la dificultad o incapacidad de reconocer o diferenciar los sonidos. No es un defecto, sino una incapacidad del cerebro para poder procesar los sonidos. Una persona con esta agnosia puede escuchar los diferentes sonidos, pero no son capaces de reconocer o diferenciarlos. Existe la agnosia auditiva para los sonidos, la agnosia verbal, la amusia, la sonagnosia, la hipoacusia. En las agnosias del tacto, es una alteración en la capacidad de reconocer objetos por medio del tacto como una adecuada sensación primaria, capacidad intelectual, atención y lingüística para identificar objetos. Los tipos de estas agnosias táctiles son la ailoagnosia, la morfognosia, la fascia táctil y la agnosia táctil. La integración sensorial. Este es un proceso del sistema nervioso central que implica la capacidad de organización de procesos sensoriales, integrar e identificar información relevante que sea coherente con las condiciones del ambiente y el entorno. Este proceso implica registrar, modular, discriminar y controlar la información. La integración sensorial se da en la parte posterior del cerebro y se encarga de organizar todas las sensaciones al mismo tiempo. Al cerebro llega la información exteroceptiva, que son los estímulos externos, propioceptiva, que es la información de las partes del cuerpo, y interoceptivo, que son los estímulos de los órganos internos. Como trastornos de la integración sensorial, como primero tenemos la discriminación sensorial, que es la dificultad para identificar uno o varios procesos sensoriales, ya sea visual, auditivo, táctil, vestibular, propiocepción, gusto o olfato. Como segundo está la modulación sensorial, que es la dificultad de procesamiento de la intensidad sensorial, que puede ser de dos tipos: hiperresponsivo, que este es de alta intensidad de dolor y produce estrés en el cerebro, o hiporresponsivo, que es de baja intensidad sensorial, haciendo que el cerebro elimine la información que le llega. Como tercero y último tenemos el motor de base sensorial, que es la dificultad de la organización de la motricidad, problemas visuales, auditivos y táctil. La atención puede ser automática y controlada. Para hablar sobre lateralidad y lateralización vamos a una breve introducción sobre hemisferios. En nosotros tenemos dos cerebros y estos procesan de manera diferente, sin embargo se complementan a nivel anatómico. Por teoría de lateralidad y lateralización, cuando generamos un comportamiento ocurre contralateral, lo que significa que el hemisferio derecho procesa la información del lado izquierdo y el hemisferio izquierdo procesa lo del lado derecho. Lo que une estos dos hemisferios es el cuerpo calloso. Este está hecho de axones y dendritas, y por fuera de los hemisferios hay sustancia gris y en el interior hay sustancia blanca, lo cual es producto de la neuroplasticidad. Algunas características de ambos hemisferios, empezando por el hemisferio izquierdo. Este hemisferio es el primero en desarrollarse, el que hace los procesos básicos, el que no planea pero sí genera hipótesis emocional y control voluntario. Este mejora el procesamiento lingüístico, la solución de problemas y memoria verbal, análisis secuencial, y es el primero en regular actos motores. En este hay mayor sustancia gris y sobresale el lóbulo temporal. Los sistemas neuroquímicos en este son mayores. En el hemisferio derecho, la obtención más regulada y controlada. Se entiende los chistes, las matemáticas, las tareas visoespaciales, visoperceptivas y visoconstructivas. Se encarga de la emoción, la memoria espacial y el análisis global.
Lateralización. Esta es la dominancia o supremacia de un hemisferio sobre otro. Esta se da de manera biológica y genética, donde el hemisferio dominante en la mayoría de la población es el hemisferio izquierdo. En la lateralidad, esta es la consecuencia de la lateralización expresada por hemicuerpos, como el ojo, el oído, la mano, el pie, es decir, la utilización de un lado del cuerpo más que el otro. En los hemicuerpos, cuando hablamos de eso, hablamos que hay un lado de mayor dominancia en el cuerpo humano que predomina y recibe ayuda del lado no dominante. La dominancia visual y auditiva son sensoriales y la dominancia manual y pédica son de respuesta. En la dominancia ocular es la preferencia o supremacia de un ojo sobre otro. Esta se divide en dominancia sensorial, que es el ojo que predomina en el test de rivalidad binocular, la dominancia motora, que es el ojo director de la visión binocular, la dominancia preferida, que es aquella que el niño elige inconscientemente. En la dominancia auditiva, esta es la dominancia de un oído sobre otro. En la dominancia manual es la preferencia de una mano sobre la otra. En este proceso incluye el brazo y el antebrazo completo. En la dominancia pédica también es la preferencia de un pie frente al simétrico. Este se usa la pierna completa para efectuar un movimiento en los pies. Las funciones ejecutivas. Estas son un conjunto de habilidades neuropsicológicas que se encargan de la utilización, manipulación y organización de las memorias sensoperceptivas para generar respuestas y solución de problemas. Las funciones ejecutivas se dan en la corteza prefrontal, de cual planea, controla y anticipa. Solo los seres humanos podemos planear y aún así todos tenemos corteza prefrontal. La diferencia es la funcionalidad de esta. La corteza prefrontal se tiene que conectar con el cerebro emocional para poder regular respuestas emocionales. La toma de decisiones se ve desde dos partes: emocional, la cual es la función ejecutiva es baja, donde se deja llevar por los impulsos, y racional, que la función ejecutiva es alta y controla esos impulsos y planea. El autor Lesac dice que la corteza prefrontal genera respuesta que puede hacer de manera adaptativa y o desadaptativa. Tiraput dice que la toma de decisiones va por dos lados, por eso se anticipan y se planean. Y Scholoberg y Matter dice que los procesos cognitivos dirigidos a seleccionar, anticipar, planificar, autorregular y retroalimentar las conductas del individuo. Ahora, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Estas son la planificación, que es la habilidad neuropsicológica encargada de generar sistemas de resolución de problemas a corto, mediano y largo plazo. La segunda es el control de inhibición, que ésta tiene la capacidad de retrasar y regular la acción de conductas automáticas, como el sueño, el hambre, la sed. Está también como tercera la flexibilidad. Esta es la capacidad de crear, cambiar y modificar estrategias. Como cuarta está la fluidez, la velocidad que tiene la respuesta, o sea, la corteza prefrontal, a los estímulos, es decir, la velocidad y precisión para poder crear una estrategia. Como quinta y última está la memoria de trabajo. Esta es la capacidad del sistema nervioso central para poder identificar, sostener información de forma activa, poder recordar situaciones o eventos para poder llevarlo a cabo. Ahora partes de la corteza prefrontal, empezando por la dorsolateral. Esta es la última en madurar y es muy sensible. La dorsolateral del hemisferio derecho es la última en madurar. Aquí se ubican las respuestas a las funciones ejecutivas, como lo son la planificación, la flexibilidad cognitiva, la atención regular y la memoria de trabajo. En el órbito frontal, este es el que tiene mayor conexión con el sistema límbico, por ende son reguladores emocionales. Y gracias a esto se ubican las funciones ejecutivas de inhibición y regulación emocional. En el ventromedial se encuentran abriendo el hemisferio, la parte interna conectada con la corteza cingulada anterior del área 94 y 99 interna, y tienen conexión directa con el sistema límbico. Atención sostenida, motivación, conducta social son algunas de las funciones ejecutivas que pueden llevar a cabo aquí. Como último tema tenemos el lenguaje. El lenguaje es el centro de la conducta del comportamiento humano. Por lo tanto, el psicólogo evalúa el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, por medio del análisis del discurso. El contenido del lenguaje interno es creado y aprendido, pero no es genético. La neuroplasticidad del sujeto es la que lo hace. Para que exista el lenguaje debe haber tres sistemas, los cuales son: el primero, sistema receptivo, que es para la recepción y procesamiento de la información y se ubica en el lóbulo temporal y occipital, precisamente en el área de Wernicke y circunvolución de Hertz. El segundo es el sistema de producción, y este es el que produce y organiza palabras y oraciones. Este se produce en el área de la corteza prefrontal, en el área de Broca. Para organizar una palabra se necesita un área llamado fascículo arqueado.
El tercero es el sistema de motor del lenguaje. Este sale el movimiento del lenguaje verbal. Las áreas involucradas son la cisura de Rolando, la corteza prefrontal, el área motora de Brodmann, 4, 5 y 8. Esas de forma eferente. Algunos componentes también del lenguaje sería el de fonética, que es cómo se produce e identifican los sonidos, el de semántica, que es dar siguiente a las palabras y sonidos, el sintáctico, el cual significa sintaxis, que organiza palabras, el prosodio, que significa prosodia y es afectivo, y dramática, que es cómo utilizo el lenguaje según un contexto. Gracias por su atención prestada, espero haya sido de su agrado. La bibliografía para este trabajo es completamente de apuntes de la clase de neuropsicología con el psicólogo y maestro Óscar Armando Erazo Santander.